Buenas tardes a todos y bienvenidos al programa de transformación digital para pymes de Parapymes. Hoy os vamos a hablar de LinkedIn. Lo primero, presentarme. Mi nombre es Sergio Cuestamares y os voy a hablar de la creación del perfil de LinkedIn para posicionarlo y generar ventas indirectas. Sobre todo, pues bueno, si queréis seguir los comentarios y demás a través de YouTube y luego también a través del hashtag Yo Transformo Mi Negocio, podéis seguir también toda la información. Y nada, pues bueno, vamos a comenzar. Voy a hablar un poquito, una pequeña presentación mía. Pues me encargo sobre todo de formación y mentorización en negocios de marketing y especialización en recursos humanos. Si alguien quiere sobre todo también seguirme a través de redes sociales, ahí tienen mi contacto para todo lo que necesitéis. Y bueno, pues vamos a comenzar ya a la hora de desarrollarnos nuestro perfil de LinkedIn y ver las claves sobre todo esta red social. Bueno, lo primero, LinkedIn. Bueno, ya todo esta red social profesional, sobre todo, ya es muy conocida por mucha más gente. Os voy a dar una serie de datos, sobre todo a nivel ya no solo España, sino a nivel todo el mundo, para que veáis la importancia que está generando y sobre todo la evolución que ha ido teniendo desde hace unos años. Mirad, estos datos son sobre todo el que ya hay más de 660 millones de miembros registrados en LinkedIn, alrededor de 200 países y bueno, pues como veis ahí, pues sobre todo por distintas zonas, pues hay una evolución muy grande y sobre todo cada vez más van creciendo. ¿Esto por qué lo digo y por qué la importancia? Porque mirad datos. Me voy a centrar en España, pero como bien tenéis ahí en esta información y en este mapa de LinkedIn, sobre todo vamos a ver que hay muchísima evolución y sobre todo muchísima información y muchísimos perfiles conectados. Mirad, para que veáis un poco la importancia, os voy a pormenorizar los datos en LinkedIn, muy poquito para que veáis. Mirad, del 2012 al 2009, 2019, 2020, hubo un aumento de 9 millones de usuarios. Esto es muchísimo, es decir, en poco tiempo y sobre todo también a raíz de la compra de Microsoft que hizo a través de que hizo a LinkedIn, sobre todo ha evolucionado y sobre todo ha ido creciendo. Y ya un dato que ya, si no estabais convencidos aún de esta red social, mirad, la mitad de los que usan las redes sociales en España utilizan LinkedIn. O sea, ya estamos hablando de que cada persona que utiliza LinkedIn, de cada 2 personas, una. Bueno, al final esto es brutal. O sea, al final lo que tenemos que ver es una correcta utilización y ya vemos que es una red en la que cada vez más hay más usuarios y sobre todo que la evolución y la tendencia de utilización ha cambiado brutalmente. Ya no solo en esta parte, ya no solo en la actualidad y en el momento en el que vivimos, en el que el uso y la utilización de redes sociales ha aumentado y en el que redes sociales han crecido brutalmente. Una de ellas es esta. O sea, al final, todo esto lo que hacemos y sobre todo la reinvención que deberemos hacer ya no solo en este momento, sino cuando todo esto pase y sobre todo cómo se van a realizar y cómo se van a, tanto los negocios, búsqueda de empleo, para un montón de utilidades que tenemos en esta red social. Esto era una pequeña introducción para que veáis un poco también la importancia, porque hay mucha gente que no le da la importancia que realmente tiene. Mirad, sobre todo con esto, sobre todo con LinkedIn, para que desmitifiquemos un poco la utilización y también veamos un poco ciertas cosas, nos vamos a centrar en 3 puntos clave dentro de la estrategia en LinkedIn. Primero, como bien veis en la presentación, perfil. Segundo, gestión de los contactos y búsqueda de los mismos. Y tercero, contenido a compartir. Eso será lo que vamos a hablar en esta tarde de hoy para que veáis un poco también toda la información y cómo con 3 pasos podéis convertirlo en una poderosa herramienta de social selling, búsqueda de empleo, posicionamiento personal, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, para aquellos que todavía no tengan un perfil en LinkedIn, a la hora de hacerlo, pues al final, si entramos en LinkedIn, ya te habla un poquito de para qué es. Es una comunidad profesional, en el que a la hora de unirse, la primera clave está ahí. O sea, para todos aquellos que no tienen un perfil en LinkedIn y se quieren dar de alta, por favor, el correo electrónico es una de las partes principales. Ya que utilizamos correos electrónicos profesionales, utilizad este, por favor, luego se puede cambiar, no hay ningún problema. Pero aquellos que no estén dados de alta y quieran darse de alta, por favor, es lo primero, ¿vale? Utilizar un correo electrónico profesional. Y si no lo tenemos, que al menos no sea un correo que denote esa falta de profesionalidad. Por ejemplo, yo me encuentro un montón de correos que es, imaginaros mi nombre y apellido, pues Sergio Cuesta 6237.
Pues eso al final denota una falta de profesionalidad, aunque sea Gmail, Outlook, Yahoo, el que queramos, ¿vale? Y yo os recomiendo a la medida de lo posible que no le deis a continuar con Facebook. Esa es la primera clave. Es decir, nos trabajemos y hagamos una parte un poco más importante de esto. Bien, una vez que ya estamos dados de alta, una vez que más o menos vamos siguiendo unos pasos o lo tenemos y no lo hemos utilizado o queremos cambiar ciertas partes, me voy a centrar en los primeros detalles. Primero, como veis ahí, ese es el muro. He hecho un pantallazo hace un momento para evitar problemas del cambio de pantalla y que esto no sea muy pesado. Ya el muro casi siempre se parecen a principales redes sociales, son muy parecidas y al final tenemos el muro con las publicaciones de las personas, la utilización sigue siendo igual, en lugar de ser o me gusta o el corazoncito de Twitter, otra serie de cosas como los likes, pues LinkedIn funciona a través de ese tipo de recomendaciones de contenido, o sea, compartir el contenido y como veis, si yo recomiendo algo, también aparece. Y os tenéis que centrar también en varias partes, como por ejemplo la parte de arriba en el que sale mi red, mensajes, notificaciones y la parte que pone yo, ¿vale? Sobre todo eso es lo que vamos a ver, esas partes principales de mi red, mensajes y la parte de modificar el perfil a la hora de trabajarlo y a la hora de tener unas claves de utilización. Pero primero hay que conocer la herramienta, primero hay que conocer el muro y las partes principales del mismo. Mirad, una vez que yo me he dado de alta, una vez que ya lo tengo, que ya lo estoy, puedo modificar cualquier cosa, ¿vale? Puedo modificar todo. ¿Desde dónde? Y sobre todo las claves. Pues vamos a verlas y sobre todo ahora vamos a empezar con una serie de claves de utilización. La primera, ¿qué es? Lo primero es una red social, que no se nos olvide. Mucha gente se piensa que esto es un currículum que se pone ahí y ya está. Se requiere de interacción y cada vez más el algoritmo de LinkedIn quiere que comentemos, que compartamos, que recomendemos, ¿vale? Es una forma como otra de contactar y que cada vez premien más y que tengan más visibilidad. Como no, al tratarse de una red social profesional, yo voy a tener una serie de hitos profesionales en los que yo voy a hablar de ellos. A qué me dedico, a qué me he dedicado, dónde he estudiado, qué proyectos he trabajado, qué cursos, qué actitudes, etcétera, etcétera. Tercer punto, una forma innovadora de contactar con otros profesionales. Ahora mismo se habla mucho de networking, del contacto profesional. Pues ahora mismo esto es una forma de networking online, en el que yo contacto con diversos profesionales online. Directamente, claro, ahora mismo, en la situación que estamos, esto te permite hacer esos contactos profesionales que en otro tipo de eventos que han sido presenciales, ahora lo puedo hacer de esta manera. Y muy importante, un recurso de conciliación de nuestra marca personal profesional. Porque directamente, como bien pasa ahora con la marca personal y profesional, veremos que se utiliza mucho. Y sobre todo, además de ser, en este primer punto, una red social profesional, es comercial. Pero cuidado con esto, es un punto de encuentro para hacer contactos profesionales. La clave de las redes sociales y sobre todo esta, hablamos de un concepto que es el social selling, la venta social. Yo no voy a ofertar y yo no voy a hacer una venta de productos y servicios muy directa a través de esta red social, sino que yo voy a darme a conocer y a través de todos los contactos profesionales que hay, que yo sea el elegido por el resto. No que haga una venta directa propiamente dicha, por eso se habla de indirecto. Yo estoy posicionado ahí para las búsquedas, para todo lo que necesite. Y por tanto, si yo utilizo bien esta red social profesional, al final voy a lograr hacer negocios. Pero como en todas las redes sociales y en esta mucho más, no pensemos que hay directamente el que yo comparto ahora una publicación, yo añado un contacto y voy a vender directamente lo que sea, ya sean servicios, productos. A ver, también tened en cuenta que es una red en la que hay mucho, se habla mucho de la venta empresa a empresa, business to business, o también el que, sobre todo, profesionales freelance o profesionales de otros sectores también se pueden contactar. Y también muy importante, yo estoy actualizado del sector, yo me dedico a la formación en estos temas y hay que estar actualizado, posicionarnos y también una promoción, pero una promoción tan directa de que haya una venta directa propiamente dicha, es muy complicado, ¿vale? Y por tanto también luego, yo también es una vía en la que yo, además de contactar con ellos, que dé una zona de contacto para que ellos hagan, mis potenciales clientes, colaboradores, proveedores, contacten conmigo y vean también que es un valor añadido el que yo tenga más información de la que yo podría dar
por ejemplo, en un currículum, en una tarjeta de visita, en un dossier comercial, ¿vale? Yo doy más, que eso también lo puedo poner aquí, pero sobre todo doy un mayor valor y doy mayor información al respecto. Muy bien, pues una vez que ya hemos visto y hemos determinado esto, y sobre todo centrándose en la marca personal profesional, tened en cuenta una cosa. Al final todo esto hace que las relaciones cambian. La forma de relacionarnos. Si yo me relaciono bien, al final logro mis metas y objetivos más rápido. Esto quiere decir que al final, en el mundo que estamos viviendo y sobre todo en el cambio, la transformación digital que está ocurriendo, al final las formas de contacto cambian y ese networking profesional también cambia. Está muy bien que yo utilice otras redes sociales a la hora de mi empresa, mi negocio, tenga un contenido más visual, etcétera, etcétera. Pero esto me posiciona profesionalmente. Y al final, como buen profesional, quiero que me encuentren por las vías adecuadas. Bien, y una vez que ya establecemos esta relación y sobre todo estas ideas, tened en cuenta esto, que al final todos vamos a Google. Probad a hacer una búsqueda en Google de vuestro nombre y apellidos. Hombre, tened en cuenta también que hay nombres y apellidos comunes, pero cada vez más, o sea, al final si yo mando un correo, me doy a conocer, al final me van a buscar en Google y lo que encuentren es mi imagen. Pues eso habla de la marca personal. Y si al final yo, además de aparecer otras redes que yo utilice y además yo utilice mejor, pues al final yo encuentro, si me busquéis a mí en Google, van a salir muchísima información. Pero la clave de Google y su algoritmo también es eso, que al final yo, en búsquedas de personas, yo quiero que mis redes sociales profesionales sean las que aparezcan primero, por mi buena imagen, por mi posicionamiento, sobre todo también porque tenemos que conocernos en nuevos entornos. Encontrar empleo para aquellas personas que quieran o también la actualización de contenido. Aquí hablamos de contenido profesional, ¿vale? En ese sentido, cada vez más se está notando y se está haciendo y ya utilizo directamente para la parte profesional. ¿Y qué tenemos que hacer para que nos encuentren? Y sobre todo tened en cuenta esto, que quien lo vea va a ser esto. En esto nos vamos a fijar. Si nos gusta o si les gusta a la persona que yo he compartido o he enviado una invitación, etcétera, etcétera, van a ver esto. Pues lo que vamos a hacer es ver los puntos clave en los que cada persona que contactamos o que cada persona que nos vea nos encuentre y demás, al final conecte y hagamos una relación profesional. Bien. ¿Qué pasa con estas partes? Pues sobre todo tened en cuenta lo siguiente. Todo se puede personalizar. Ya os digo, pues puedo personalizar el nombre, si a lo mejor me he equivocado, alguna cosa, y puedo personalizar todo en cualquier momento. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Los 3 pilares que os he dicho antes. Perfil, contactos y el tercer punto, contenido. Y la clave es esa. No hay que solo como mucha gente que no, claro, yo pongo mi perfil, pongo a lo que me dedico, pongo una foto, pongo todo, pongo los cursos que he hecho, pero claro, llega un momento en que el perfil no puedo nutrir lo demás. Estamos hablando de cosas profesionales. Al final todo eso se queda un poco cojo. ¿Y cómo puedo seguir posicionándome? Contactos y contenido, ¿vale? Bien, primer punto, nuestro perfil. Como en todas las redes sociales, la optimización del perfil es un factor clave a la hora de encontrarnos en esta red social y mucho más en esta a la hora de hacer búsquedas profesionales a raíz de sectores, a raíz de palabras clave, etcétera, etcétera. Pues mirad, para cambiar nuestro perfil, para modificarlo una vez que tenemos LinkedIn, sobre todo tenemos que centrarnos en esa parte. Estoy en inicio, hay un desplegable y le doy a ver perfil, ¿vale? La parte un poco técnica, quien conozca ya más la red social, esto tarda muy poquito, pero he creído también que también más personas que tengan más dificultades o que les pueda costar más también puedan acceder, ¿vale? En ese sentido no hay ningún problema. Desde el inicio, en ver perfil, yo puedo acceder, como veis ahí, a la edición de todo tipo de cosas. Desde el banner que hay detrás, mi foto, secciones y todo lo puedo modificar. Pero ¿en qué nos tenemos que centrar a la hora de las búsquedas y de que nos posicionen? Como todo, como todas las redes sociales, LinkedIn tiene su propio algoritmo que va evolucionando, va cambiando y sobre todo en qué se fijan. Pues mirad, primero, ¿en qué nos debemos centrar a la hora de, sobre todo, crear el perfil? Pues lo primero es la sección que hablamos de presentación, ¿vale? Como veis ahí, en añadir sección, hay infinidad de secciones que permiten dotar a nuestro perfil de herramientas distintas a lo que es, como dice mucha gente, un currículum tradicional. Hablamos de las presentaciones,
acerca de, que es el extracto, la parte destacada. Podemos destacar partes de nuestro perfil o aquellas publicaciones que queramos destacar, trayectoria profesional académica, actitudes, logros, información adicional o idiomas compatibles. ¿Vale? Es muy importante, sobre todo, saber bien qué podemos incluir a la hora de cada uno de nosotros potenciar aquellas ideas y aquellas cosas que nos puedan beneficiar. Bien, pues si vamos a la primera parte, a la parte de presentación, ¿vale? Que la podemos hacer ahí o también ahí, ¿qué podemos cambiar? Una cosa muy importante, aunque veis ahí ese logotipo de IN en dorado, todo esto es gratis, ¿vale? La parte de LinkedIn gratuita. Yo tengo un perfil premium, pero todo lo que os voy a enseñar es gratuito. No tenéis que haceros ningún tipo de perfil, ¿vale? O sea, que no digáis que, pues, aparte también lo notifico y demás para que lo tengáis en cuenta. Primero, lo destacado del perfil. Importante, la descripción, ¿vale? El titular profesional es muy importante. ¿Cómo funciona el algoritmo de LinkedIn? Pues mirad, lo primero, a la hora de hacer búsquedas en LinkedIn, lo primero que hace es, sobre todo, se centra en el nombre y apellidos. Hay gente que a la hora de, incluso, como lo primero que se lee es el nombre, mucha gente pone ahí titulares. No lo hagáis, por favor. Ahí os dejo, pero es mi impresión. Yo quiero encontrar a una persona. Hay mucha gente que pone al lado, por ejemplo, imaginaos que yo pongo Sergio Cuesta Mares, un guión, especialista en LinkedIn. Claro, cada una persona que busque LinkedIn, yo voy a salir también. Cuidado con eso. Yo quiero nombres y apellidos. También tened en cuenta que yo puedo poner emojis, emoticonos. Yo siempre ahí ya lo dejo a cada uno. Podéis encontrar a mucha gente que al lado su nombre pone 2 estrellas, pone un teléfono. Eso ya ahí lo dejo. Yo, mi experiencia, nombre y apellidos. ¿Y cómo? Pues bueno, en función de esto, no poner todo en mayúscula, ¿vale? Poner las palabras en mayúscula, es decir, la inicial en mayúscula, pero no poner todo el nombre y apellidos en mayúscula. ¿Qué hago yo? Pues también incluso hay aplicaciones o hay diversas utilidades aparte que te permiten poner un tipo de letra distinto, ponerlo en negrita. Bueno, en esta idea ya cada uno que le dé el toque que le quiera dar. Pero yo la clave, el titular profesional es lo segundo que lee LinkedIn, su algoritmo. Yo ahí lo que hago es, para intentar destacar, sobre todo, como veis, poner la primera parte de cada letra en mayúsculas, ¿vale? Por ejemplo, freelance o ciertas palabras. Yo ahí ya empiezo a utilizar palabras clave. ¿Qué pasa con esto? Antes LinkedIn tenía una biografía, bueno, un titular profesional en el que tenías pocos caracteres. Ahora también lo amplía un poco más. Tened en cuenta que con 1 o 2 párrafos es más que suficiente. Pero es muy importante ese titular profesional porque en búsquedas que podamos hacer es donde nos vamos a centrar y donde nos pueden hacer. Luego, ¿qué sale? Pues el puesto actual, ¿vale? En el que sale el último puesto donde yo estoy trabajando, en qué universidad he trabajado o escuela de negocios, perdón, he estudiado y escuela de negocios, y luego ubicaciones. Respecto a la ubicación, ahí lo único que a lo mejor queréis poner es, lo único que te pide obligatorio es que pongas el país. El resto podéis poner lo que queráis y es a través de un código postal, ¿vale? Pero es muy importante aquí el titular, incluyendo palabras clave. Es como cuando ponemos una tarjeta de visita que somos, pero ya ir un poco más allá, ¿vale? También podemos poner la empresa, podemos poner una serie de factores. Ese es el primer punto y la primera idea del perfil. Segundo punto, sector profesional y la información de contacto. Mirad, el problema que tiene LinkedIn, sobre todo en profesionales freelance como yo, que aparte de la formación profesional podría poner educación, estos son sectores cerrados de LinkedIn. Yo no puedo poner el que quiera. Tengo que elegir uno, no puedo elegir varios. Pero céntrate en el que mejor se adapte a tu perfil porque también es un tipo de búsqueda y LinkedIn en su algoritmo te va a posicionar mediante ese sector e incluso te va a dar, sobre todo, contactos relacionados con el mismo. ¿Y qué pasa con esa información de contacto que viene abajo? Muy importante completarla al máximo porque por lo siguiente, ya no solo porque yo puedo dar información de la web y va el enlace, que directamente si yo pongo un número de teléfono y utilizo LinkedIn en el móvil, puedo llamar directamente. El email profesional, si yo utilizo Twitter, etcétera, etcétera. Sino porque directamente, como veis la URL,
esa ya es la primera fase, la primera idea de que yo con una URL optimizada, yo me voy a posicionar en búsquedas en Google. Cuando tú creas una red social, ya sea en cualquier red social y en LinkedIn es lo mismo, normalmente LinkedIn no te pone esto. Te va a poner, el mío era Sergio-Cuesta-Mares 8756. Dices, bueno, eso posiciona, pero claro, imaginaros eso si yo comparto mi URL, lo pongo en el currículum, lo pongo en otros sitios. Y esa información es muy interesante. Y lo mismo, aquí cada uno la información y yo incluso puedo dar la privacidad que yo quiera. No quiero que den el móvil, no quiero dar mi correo, eso ya depende de cada uno. Pero lo que sí quiero que tengáis, siguiente punto, titular y después URL optimizada. Desde ahí yo puedo cambiarla y poner la que yo quiera. Teniendo en cuenta que las URLs son únicas. Si yo tengo un nombre de apellido muy común, directamente será complejo. Que ya me hayan cogido es igual que un dominio. Pues los dominios son únicos y pueden ser que ya están cogidos. Respecto al perfil, ¿qué más cosas me ayudan a posicionarme y ayudar a esas ventas indirectas? Las fotografías. Mira, ya no solo la fotografía, que yo ya cada vez más la tengo que cambiar y actualizarla, sobre todo, pues te vas cambiando de barba, vas evolucionando, sino que ahora cada vez más importante es el banner que hay detrás. Ese banner yo lo he hecho con herramientas de creación de contenido como Canva. ¿Vale? Al final es muy sencilla y tened en cuenta que a la hora de crearlo, sobre todo que no ponga detrás de la foto cosas importantes y que me posicionen. Y respecto a la fotografía, incluso cada vez más ya hay muchos profesionales que lo que hacen. Pero sobre todo a la hora de ponerla, tened en cuenta unos factores. A ver, lo de la privacidad. Ya no solo sin foto, no pongáis un logo de vuestra empresa. Yo busco perfil de persona. Eso no lo he dicho antes, pero es una clave. Existen las páginas de empresa y los perfiles personales. La medida de lo posible dicen que sea una foto tipo carné, de cabeza y hombros, que debemos estar solo y con una expresión, pues hombre, conforme somos cada uno, ¿vale? Y que bueno, ahora con los dispositivos que tenemos, con un montón de cosas, e incluso tened en cuenta una cosa. Yo, a la hora de subir una foto, incluso tiene unos pequeños filtros para que si yo tengo una foto con poca luz, que la quiero retocar un poquito, no como los filtros de Instagram, pero bueno, y que luego también en nuestros dispositivos, pues también en nuestros smartphones, pues tenemos que hacer una foto. Yo siempre digo lo mismo, a lo que nos dediquemos, por ejemplo. Pero sí nos tenemos que fijar en lo siguiente, lo que no debemos hacer, vacaciones, no es un ambiente laboral. Bodas, yo no trabajo con traje, yo a lo mejor me pongo una americana y una camisa. Fotos de cuerpo entero, aparte que no se me ve la cara, doy una imagen de lo que no es, con gafas de sol, poco profesionales, de mala calidad, centrados en lo que no, y yo siempre digo, una foto, si yo estoy trabajando delante de un ordenador, una foto con el ordenador, un día que tenga una mejor cara, con un fondo que identifique, todo eso me ayuda un poco más y sobre todo eso. Y a la hora de crear un banner, pues sobre todo esa parte que hay miles de utilidades que nos permiten sobre todo hacerlo de esa manera. Pero ya os digo, cada vez más. Y sobre todo también yo puedo poner privacidad en mi foto, ¿vale? Porque yo muchas veces ocurre en ciertos, sobre todo en el tema de añadir ciertas personas, pues sobre todo hay gente que prefiere poner una foto, parece que no tiene foto, pero una vez que te ha aceptado sí sale. Yo puedo poner privacidad en todo, incluso en la foto, y que solo mis contactos profesionales puedan verla, una vez que ya me han añadido. Ya os digo que, pero es una forma, es igual que lo del currículum con foto, sin foto, pero que ya que la subimos no cometamos estos errores, por favor. Una vez que ya tenemos titular, URL y una foto y un banner detrás, siguiente punto, el extracto. El extracto, el acerca de o extracto, lo que tenemos que hacer es explicar un poquito más a qué nos dedicamos. Y como ves ahí, también podéis poner emojis, podemos poner enlaces a páginas web, podemos subir un documento, es decir, darle un poquito más de toque multimedia, en el que al final también hagamos esta parte. Aquí, ¿qué pasa? Que, claro, aquí ya tengo unos 2000 caracteres, pero como veis, solo las dos primeras líneas son las que van a ver. Si es atractivo e invita a ver más, le van a dar, si no, es más complejo. También de esa manera, el dejarlo y poner la información, ¿vale? Pues es otra parte fundamental y como veis, la utilización de palabras clave ayuda. Es el siguiente punto dentro del algoritmo de LinkedIn. Ya ese punto ya es otro en el que yo también me pueden posicionar a través de esas palabras clave. Bien. Siguiente punto.
la experiencia. Mirad, respecto a la experiencia aquí, claro, en teoría deberíamos poner toda la experiencia profesional. Como veis, va por orden lo más actual y lo más antiguo. Yo ahí, sobre todo esta parte, yo me centraría en explicar. No solo hablar del título que yo tengo, es decir, de lo que pone en el contrato, lo que pone en mi tarjeta, sino que también explicar qué hago. ¿Vale? Y esa fotito que sale al lado de la experiencia es que esa empresa tiene una página de LinkedIn. No es que lo pueda poner yo, si la empresa no tiene página en LinkedIn, no lo puedo hacer. Y lo puedo actualizar, incluso, como ves, si yo soy un profesional freelance que colabora para distintas empresas, puedo poner infinidad de ellas, eso sí, sin pasar. Eso también. Y veremos por qué. ¿Por qué la experiencia? Sobre todo la primera. Sobre todo lo primero que pongamos en experiencia es importante por lo siguiente, porque a la hora de hacer una búsqueda en Google, que veremos ahora, es muy importante. Y luego lo que os decía, la inclusión de palabras clave. El ir utilizando palabras clave con lo que me quieran encontrar. Yo siempre digo lo mismo, podemos buscar y podemos ver qué perfiles, ir viendo también cómo perfiles similares al nuestro, etcétera, etcétera, para ver qué utilización o cómo quiero que me encuentre. Eso también es muy importante y me permite destacar del resto. Lo que os decía, a la hora de hacer búsquedas en Google, si me buscáis, esta búsqueda la he hecho hace un momento, como veis, lo que se ve es la última experiencia profesional. Aparte se ve el titular, aparte se ve dónde he estudiado y la última empresa donde he trabajado. Por eso, cuidado con esas partes. El titular es fundamental a la hora de buscarme y a la hora de posicionarme también en Google. Bien, una vez que ya más o menos, y ya os digo, podemos añadir muchas más cosas, esas son las principales. La educación, pues bueno, en educación poner la educación superior, no pongáis un curso de 1 hora, ¿vale? Poner otra serie de cosas, a no ser que sea un curso muy, muy destacado, pero poner una educación en el que me aporte al perfil. Luego hay una opción de curso en el que sí puedo poner más formaciones, más cosas, ¿vale? O sea, poner aquello, ¿vale? Incluso, pues, desde aquí, pues también hacemos cierta serie de cosas que nos posicionan, pero tenerlo en cuenta. Y luego, pues, actitudes, pero ya os digo, son las partes principales de perfil que tenemos que cuidar y que nos van a ayudar a esa venta indirecta, como hemos dicho antes, ya que nos van a encontrar de esta forma. Siguiente punto, la sección de contactos. No solo, como os he dicho, no solo hay que trabajar nuestro perfil y tenerlo acorde a nuestros gustos, nuestras necesidades y con esas cosas destacadas de nuestro perfil profesional, de nuestros logros profesionales, sino también hay que tejer una red de contactos. Y en esta red de contactos aquí siempre hay un dilema que es, ¿qué prefiero, cantidad o calidad? Pues bueno, al final hay que hacer una mezcla y tratar la pirámide de relaciones de LinkedIn. Porque, ¿qué pasa? Yo no puedo añadir a cualquiera. LinkedIn tiene una relación de contactos de primero, segundo, tercer grado y posteriores. Primer grado son los contactos profesionales que ya están dentro de mi red. Segundo son contactos de contactos que ya tengo, que le puedo dar a conectar. Y el tercer nivel, a no ser que tenga un perfil premium o incluso muchas veces no voy a poder contactar con ellos. Incluso no salen muchas veces en búsquedas que yo haga. Por eso es muy importante tejer una red concreta y que al final hagamos que entre la mezcla entre cantidad y calidad. Importante, sobre todo, que no nos salga aquí un numerito. Ahí en mi red nos van a salir cuando sale un numerito, nos salen las personas que tenemos pendiente de aceptar. Esa es nuestra primera labor, ya que las personas han tomado un tiempo. Y esto nadie te va a decir, no, es que Sergio no me ha añadido. No, yo tengo que establecer una forma de a quién acepto y a quién no. ¿Vale? Pero sobre todo, no dejar mucho tiempo porque muchas veces LinkedIn lo tiene en cuenta y te puede, y ciertas búsquedas a lo mejor no, y bueno, también en ese sentido tenerlo actualizado. Eso lo primero. Y lo segundo, voy a enseñar un truco. ¿Veis ahí donde pone buscar? Para que aparezcan los filtros que tiene LinkedIn, poned el cursor ahí y sin hacer nada más le dais a intro. ¿Vale? Desde inicio, desde donde queráis, le dais a intro. Va a salir una pantalla y tenéis que buscar todos los filtros. ¿Vale? Aquí te sale búsqueda y a la hora de buscarlo te salen todos los filtros. Si le doy a todos los filtros me van a salir estos filtros. Mirad. Me permite hacer búsquedas. Cuidado con esto. Estas búsquedas están limitadas. Yo no puedo estar buscando todo el día. Hacer búsquedas pormenorizadas, ¿vale? Y aquí yo puedo hacer búsquedas por
esos filtros. Primer contacto ya os he dicho, y como veis al tercero no llego. De una región en concreto, la geolocalización por regiones muy, muy específicas da problemas, pero funciona bastante bien. Yo puedo ir poniendo los filtros que quiera, ¿eh? A más filtros, más segmentados. Es decir, yo puedo llegarlo. Y esto es gratis. Estos filtros son gratis. Lo que no es gratis es que si yo hago muchas búsquedas no me va a dejar. ¿Qué más puedo buscar? ¿Qué filtros? De una empresa actual, de una empresa anterior. Los sectores, como os decía antes. Hay muchísimos más. Ahí han salido los que son más similares a mí. ¿Por qué más? Por el idioma, por una universidad, si tengo intereses en organizaciones sin ánimo de lucro y también pues, por servicios. Y muy importante, eso que pone cargo es nuestro titular profesional. Muchas personas hacen búsquedas en función del titular. Por eso es importante también no solo tenerlo en cuenta. Yo os digo que esta es una forma de agregar contactos. Hay varias formas. Esto es buscando a gente que no conozca. La siguiente idea, pues yo puedo buscarlo en mi red. Ahí te sale, pues, puedo importar contactos de mi correo electrónico, ¿vale? Que van a salir los contactos que utilizan LinkedIn y que yo no tengo en mi red. También te va a salir en función de tu perfil, perfiles similares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es una forma. Yo ya hago búsquedas y os digo limitarlas porque si no LinkedIn te va a decir, has hecho muchas búsquedas, ya no te muestro más, ¿vale? Son en perfiles gratuitos. Y si yo añado esos contactos, que ya están muy filtrados, ¿qué hago? Pues, por ejemplo, para afectarme, para que ya cree una sensación de que no es que nos conozcamos, pero yo quiero conectar con esa persona por ciertos motivos profesionales, de búsqueda de empleo, colaboradores, pues si yo le digo en esa invitación, a la hora de conectar, le digo por qué quiero añadirlo, ya creo una sensación de que no estoy conectando sin más, sino que ya le doy una razón para que también me acepte, ¿vale? Es una forma de... Hay mucha gente que se puede sentir agredida a la hora de enviarlo y decir, ¿para qué me va a conectar? Y lo que sí me funciona también mucho es una vez que ya es un contacto agregado, le envío un mensaje. Eso sí, cuidado con esos mensajes, porque yo me encuentro infinidad de personas que directamente estos mensajes, que yo trato de colaborar, ayudar, que no sean muy largos, yo me encuentro mensajes que parece un correo electrónico de publicidad. A esos perfiles, incluso ya LinkedIn, los etiqueta de spam. Pero esto es normal, ya no hay ningún problema en que yo añada a personas del mismo perfil, proveedores, consultores. Estamos hablando de una red social profesional, que al final van a encontrar pues lo que yo hago, pues no hay ningún problema. Al final también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de nuestra vida profesional. Es una vida, cada uno ya tiene que ver el nivel de privacidad que le da. Y respecto a esto es muy importante esa pirámide de relaciones de LinkedIn y sobre todo cuidado con los mensajes. Cuidado con el spam. LinkedIn está haciendo también dentro de sus mensajes privados, que yo hago a personas de primer contacto, es decir, que me han agregado, cuando ven que es un perfil en el que yo hago mucha información y que ya tiene un cariz muy, muy de publicidad, te lo dice, ¿quieres volver a eliminarlo y bloquearlo? O sea, esto se está haciendo y LinkedIn está llevando un control muy exhaustivo de esos mensajes que conforme llegas te aceptan y te mandan un mensaje privado con un tocho, ¿vale? Cuidado con eso. Esta es la segunda vía. Al final, si yo voy agregando contactos, mirad, esta es una pirámide de relaciones de LinkedIn que he sacado de exprimiendolinkedin.com, que con 1.590 contactos directos, es decir, de primer grado, llegó casi a 12 millones de personas. De todo el mundo, claro, pero allá también hay que establecerlo. Yo solo os pido que pongáis más de 500 contactos, porque en el titular profesional debajo te sale el número de contactos. Eso también se fija la gente. Si tú tienes un perfil y vas y quieres darle notoriedad, también es una forma. Al menos 500 y bueno, ir cogiendo ya cada uno y a partir de ahí que haga su red, cantidad, calidad o como prefiera. Bien, una vez que ya tenemos un perfil acorde, vamos agregando contactos en función de una serie de valores y una serie de ideas. Tercer punto y más importante es también el contenido. LinkedIn, como os he dicho, es una red social. ¿Y qué contenido voy a compartir aquí? Mira, LinkedIn también en ese sentido no está aparte de las modas y sobre todo las tendencias. LinkedIn también al final, ¿qué voy a compartir? Pues con el sector profesional, lo que quiero conseguir, aportar ideas, ¿vale? Y también utilizar herramientas complementarias, pues infografías, imágenes adaptadas, imágenes con texto, en el que aporte mucho más.
todo eso al final es importante, pero la clave sobre todo es que yo también puedo llevar tráfico a mi web o blog. Twitter es muy complementario con esta red social, o incluso temáticas. Ya os digo que es una red en la que la venta directa propiamente dicha, en el que yo propongo un servicio o algo, es bastante compleja, ¿vale? Si yo voy aportando ideas y consejos, mi perfil es muy importante. Yo me nutro mucho de publicaciones externas, que no sean competencia, dando consejos, dando ideas, para que la gente me vea como un profesional y el que estoy muy puesto en la materia. ¿Y qué puedo compartir? Pues mirad, en el inicio yo puedo compartir fotografías, vídeos, documentos. Hay mucha gente que con el tema de los documentos en PDF comparte a lo mejor una pequeñita presentación con 4 ideas y te la descargas y das un valor muy, muy bueno, ¿vale? Incluso si estás con el móvil, ya incluye los GIFs, incluye los emojis. No pasarnos con esto, por favor, estamos en una red profesional. Se está utilizando mucho en el ámbito profesional, pero no abusar. Y sobre todo también, pues lo que os decía, lo que tiene clave LinkedIn es que yo puedo ese contenido promocionarlo o puedo también ponerlo a cualquiera. Cualquiera es a toda mi red, solo a mis contactos o en determinados grupos profesionales. Incluso también sale la idea de los reconocimientos o están incluyendo bastantes cosas. Para mí lo importante que tiene LinkedIn en el contenido es el contenido propio. Hemos dicho que sí, que es una fuente de llevar valor y llevar tráfico a tu web, porque yo he escrito un artículo en mi blog y lo comparto. Pero ya dentro de LinkedIn, si volvemos para atrás un segundo, te sale escribe un artículo. Si pinchamos en escribe un artículo, LinkedIn tiene su propio blog. Cuidado con esto. Si yo ya he escrito en mi blog, no puedo copiar y pegar directamente, ¿vale? Lo que sí puedo hacer es hacer una mini entrada o hablar de algo de él y llevar tráfico al blog. Pero no es necesario muchas veces que yo profesionalmente con mi nombre y apellidos tenga un blog, nutrirlo, sino que yo dentro aquí de LinkedIn puedo escribir artículos. Y cada vez más LinkedIn está hablando de esa serie de editores de LinkedIn, ¿vale? Lo que antes se llamaba pools, ahora también se está nutriendo un poco más de contenido de valor creado en la propia red social, como un artículo, y en el que también incluso puede salir en los editores de LinkedIn. Es muy importante, también te posiciona. Y además, al ser contenido de valor y propio, mucho mejor. Lo que no puedo hacer es copiar y pegar un artículo. Cuidado. Es propio, puedo nombrar a fuentes, puedo hacer cosas, pero eso también te ayuda. Por tanto, ya estoy creando un contenido y una idea. Veréis también por ahí que hay vídeos en directo, todavía no se están incluyendo, incluso los vídeos, cuidado que no sean muy largos. Cuidado, cuidado con todo eso, que al final que no se convierta en una red social que no es, y que deje este tipo de contenidos también por la evolución. Bien, pues ya tenemos nuestra tercera vía, ¿vale? Y antes de terminar y demás, y antes de daros unas claves, os recuerdo, además de los perfiles, hay empresas y hay grupos de interés profesionales de todo tipo. La clave, aquí no hay filtros, como hemos dicho antes, estos son los filtros que os he dicho. Aquí lo que tenemos es búsqueda solo por palabras clave, por nombre de empresa o por nombre de grupo. ¿Pero qué hay que hacer en los grupos y las empresas? Pues sobre todo en empresas que sirven mucho para contactar con empleados de interés, para estar actualizados, ofertas de empleo, etcétera, etcétera. Y sobre todo la aportación. Las empresas en LinkedIn, la gestión de las mismas es muy compleja, requieren mucho más, no te posiciona tanto, pero hay que tejer una red entre empresa y empleados, ¿vale? Y saber que la publicidad solo es en páginas. Al igual que en otras redes sociales, la publicidad solo es en páginas. Y tened en cuenta con eso, que si yo soy una pyme, pues al final tengo que dotar de muchos colaboradores, muchos proveedores, también la red de contactos y empleados. Si un empleado tiene mala presencia en LinkedIn, puede generar mala imagen a la empresa. Es muy complejo, pero bueno, también aporta y sobre todo también porque están nutriendo de nuevos contenidos y nuevas formas de crear valor. Pero a mí me sirve a nivel profesional y a la hora de hacer contactos el buscar a empleados de valor dentro de la empresa, contactar con ellos, etcétera, etcétera. Y luego también una herramienta que quieren darle, igual que otras redes sociales, el tema de los grupos. El tema de los grupos va teniendo altibajos, el pertenecer a varios grupos al final va a depender un poco, pero sobre todo la clave de los grupos es no vender directamente, te permite contactar con otras personas, hay muchos debates, hay un montón de cosas o mucha información que me permite estar al día, pero es muy complejo de gestionar.
pero yo también puedo crear a la vez que una página de empresa un grupo, ¿vale? La idea un poco es saber un poco un punto de encuentro, como base de datos, que también vean más visualizaciones, llevar visitas a la web. Eso me va a permitir el interactuar en grupos, en tener páginas de empresa. Ya os digo que esto le está dando importancia a LinkedIn, pero ya os digo que va ahí un poco es complejo y por tanto, pues esto se llevaría otro poco, pero que veáis la diferenciación entre unas y otras y sobre todo ese trabajo. Y ya para ir terminando, ¿con qué objetivo? Mirad, LinkedIn es una de las pocas redes sociales que me permite tener unas estadísticas brutales de visualización de mi perfil y de publicaciones. Esto te da la medida de utilización de la red social. A mayor utilización, es decir, a un buen perfil, a una buena gestión de los contactos y un contenido de valor, va a hacer que más personas vean mi perfil y que mi publicación se vea más. Las estadísticas son brutales y son gratuitas, ¿vale? De las publicaciones. Ya os digo que al final es eso. Y sobre todo recomendaciones y últimos consejos ya para terminar, que me queda poquito. Pues mira, la imagen es fundamental, la gestión de los contactos, cómo contactamos con ellos, cómo lo hacemos. Yo recomiendo eso, que miréis algún grupo profesional que os interese, interactuéis, compartáis la imagen pública, parte de la imagen que tengamos en las redes sociales, qué es lo que compartimos, con quién contactamos, cuidado con eso. ¿Qué más? El contenido del perfil, lo que os he dicho, me posiciona, pero a la vez me puede dar un valor añadido que el resto. Cómo mando esos mensajes y esas invitaciones, mi perfil que esté adecuadamente gestionado con las privacidades, estar actualizado, ¿vale? Y una cosa fundamental, el tiempo. Como todas las redes sociales, y esta mucho más, sobre todo es un trabajo a medio y largo plazo y que si yo dejo esto, al final yo lo cojo ahora con muchas ganas y lo voy dejando, al final me va a costar mucho más y al final no le dedico el tiempo que considere y yo le veo una red social fundamental. Así que por mi parte, pues sobre todo esta última frase de Alfredo Vela, que es un conferenciante en redes sociales, que al final nuestra marca personal es lo que aparece en Google sobre ti cuando buscas. Yo os invito a que os busquéis, que me busquéis y que cualquier cosa que tengáis, os espero ver en las redes, que os haya servido. Ánimo, que utilicéis esta red social para lo que realmente, y que si no me interesa, no, pero que por lo menos sepamos para qué sirve, cómo sacarle potencial del valor y sobre todo también pues esa idea. Y os espero en mis redes, pues bueno, ya os he dicho, Sergio Cuestamares, me podéis encontrar en LinkedIn, Twitter, en todas las redes y os espero ahí. Un saludo y nos vemos.